Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz, otro sitio nunca encontrarás. Dios nos bendiga, hermanos, y a todos los que nos están viendo en este canal, en este video. Gracias le damos a Dios porque vamos a continuar con el tema de los dones milagrosos, los dones del Espíritu Santo. Un tema que, como decía el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, que dice en el capítulo 12, versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El apóstol Pablo le daba mucho énfasis a estos dones espirituales. Por lo tanto, es un tema que la iglesia también tiene que dominar. Usted y yo tenemos que dominar este tema. Es un tema muy importante porque es un tema que causa mucha confusión, como decíamos en el video pasado, causa mucha división. Es un tema que se tiene que estudiar con muchísimo cuidado y con la ayuda del Espíritu Santo pues vamos a estar dando instrucciones sobre qué es lo que dice la Escritura. Porque nosotros miramos en muchas iglesias que dicen tener manifestaciones del Espíritu Santo, que hablan en lengua, hacen sanidades, hacen muchas cosas de lo que dice la Escritura, pero también parte de eso vamos a estar meditándolo porque dice la Escritura nos dice que si esos dones, que son bíblicos, están vigentes hasta el día de hoy. La semana pasada estuvimos viendo de cómo era el Espíritu Santo que repartía estos dones. Era el Espíritu Santo el que ministraba los dones. Miramos un detalle muy importante. Miramos que era un don a cada persona, no a todos los miembros de la iglesia, sino a los que el Espíritu Santo elegía, tenían la capacidad de tener solamente un don. Fíjense bien, vamos a introducirnos con esto, porque el capítulo 12 el apóstol Pablo habla sobre los dones espirituales. Pero encima de los dones espirituales iba a haber algo que era más importante todavía en la iglesia y hay que meditarlo bien. Fíjense bien, él se introduce en el versículo 1, capítulo 12, versículo 1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Luego el apóstol Pablo hace y menciona claramente, lo estudiamos la semana pasada, de que era el Espíritu Santo el que ministraba los dones. El Espíritu Santo es el que elegía qué don le daba a las personas. Pero fíjense bien, vamos a introducirnos para que miremos si están vigentes o no. El mismo apóstol Pablo nos va a dar lección sobre el asunto. Cuando él termina el capítulo 12, fíjense bien qué interesante, dice el versículo 31, dice, procurad pues los dones mejores, porque la gente, los hermanos podían pedir en oración el don. El Espíritu Santo decidía si lo daba o no. Procurad pues, dice, los dones mejores, dice. Pero dice Pablo, mas yo os muestro un camino aún más excelente. O sea que encima de los dones espirituales que dice el apóstol Pablo, que eran para edificación de la iglesia, encima de los dones espirituales, había algo que era más importante. Y lo vamos a ver como el capítulo 13, que es el tema del amor. Dice el apóstol Pablo, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. O sea que para la iglesia, para la edificación de la iglesia, había algo que era más importante todavía que los dones espirituales. Los dones espirituales tenían un propósito bien definido. Los dones espirituales eran algo muy importantísimo, muy necesario. Pero era algo temporal, como vamos a estar viéndolo más adelante, según la Escritura. Era algo que tenía su validez, su vigencia en cierto momento. Y el mismo apóstol Pablo que habla sobre la importancia de los dones, el mismo apóstol Pablo que exhorta a la iglesia a que no ignoraran ese tema, es el mismo que nos dice cuándo se va a acabar esto. Dice, oye, dice, procuren los dones mejores, dice, mas yo os muestro un camino, dice, aún más excelente. Entonces, en el capítulo 13, él empieza a hablar sobre la preeminencia del amor. El capítulo conocido como el capítulo del amor, empieza a hablar sobre el amor. Pero cuando nosotros leemos en el versículo 8, fíjense bien que dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. ¿Qué dice el apóstol Pablo?
en el capítulo 12 dice, no ignoren los dones espirituales. Muy importante, tienen que estudiar esto, tienen que tener mucho conocimiento sobre esto. Y al final del capítulo 12 dice, procurar los dones mejores, dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces, en el capítulo 13 él se introduce hablando del amor. Y el amor era algo que iba a prevalecer, es lo que le iba a dar fortaleza a la iglesia. Los dones espirituales, según el apóstol Pablo, prácticamente tenían un propósito, que cuando ese propósito llegara a su cumplimiento, entonces ellos ya no iban a tener una función más en la iglesia. Fíjense bien, dice, el amor nunca deja de ser, o sea, que el amor es eterno. De que empezamos en la iglesia hasta que viene a buscar al Señor Jesucristo, hasta ese momento en la iglesia tiene que prevalecer el amor, dice. Dice, pero las profecías se acabarán, dice el apóstol Pablo. Entonces está diciendo que se van a acabar. Y dice acá también, y cesarán las lenguas, que es otro de los dones espirituales. Y la ciencia se acabará. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que todo se iba a acabar. Pero aquí viene también, y nos vamos a hacer una pregunta, ¿no? ¿Se va a acabar? Sí, esto es innegable. Pero ¿cuándo? Dice también. ¿Cuándo se va a acabar? Ahora, versículo 9 dice, porque en parte, y esto lo tenemos que analizar palabra por palabra porque es muy delicado. Fíjense qué interesante. Dice el apóstol Pablo, mire cómo utiliza las palabras. Dice, porque en parte, en el versículo 9, en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Dios revelaba, cuando Dios daba profecía, no daba una revelación completa. ¿Qué es lo que daba Dios en esos momentos en la iglesia? Todavía había don de profecía, estaba el don de profecía. ¿En qué consistía? Que Dios revelaba un mensaje que necesitaba la iglesia en ese momento. No daba una revelación completa de su completa voluntad. No, cuando Dios revelaba mensajes en el Antiguo Testamento, no daba a un profeta toda su voluntad completa, no la daba. ¿Qué es lo que daba? Daba un mensaje específico. De esa misma forma se trabajaba con las profecías. Cuando había el don de profecía, personas que tenían la capacidad de recibir una profecía de parte de Dios. Entonces dice, cuando Dios daba ese mensaje de profecía, consistía en que daba una solución o daba la aclaración sobre un tema donde hubiera polémica en la iglesia. Porque recordemos que en los tiempos, cuando Pablo está escribiendo acá, no existía el Nuevo Testamento. No estaba en la Escritura, nosotros tenemos el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento nosotros encontramos la revelación completa de Dios. Todo lo que Dios quiere para nuestras vidas, todo lo que Dios quiere como mandamiento y como normas de vida, normas morales, todo lo que Dios quiere para mi vida, cómo va a ser mi comportamiento, yo lo puedo encontrar en la Escritura. Todo el conocimiento sobre Dios yo lo encuentro en la Escritura. Pero los cristianos en aquellos tiempos no tenían toda la revelación completa. Entonces era necesario que hubiera personas que revelaran, que tuvieran la profecía, que recibieran el mensaje de Dios y llevaran un mensaje a la iglesia. Por eso es que también había un don que se llamaba discernimiento de espíritu, porque podía venir cualquier mentiroso, podía venir cualquier persona diciendo que recibió un mensaje de Dios y los que tenían el don de discernimiento de espíritu tenían la capacidad de saber si el mensaje que ese hermano estaba diciendo, si era verdaderamente de parte de Dios. Entonces, fíjense bien que dice el apóstol Pablo, dice en el versículo 9, en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, que el conocimiento que tenía la iglesia hasta ese momento era un conocimiento limitado. No tenían un conocimiento absoluto sobre Dios, no tenían cómo. No tenían cómo, porque no tenían la voluntad completa de Dios, que es la Escritura. Entonces dicen ellos, en parte conocemos, dice, en parte profetizamos. Pero dice en el versículo 10, mas cuando venga lo perfecto, entonces, dice el apóstol Pablo, lo que es en parte se acabará. Entonces, este texto, este versículo nos está diciendo cuándo se van a acabar los dones espirituales. Dice, las lenguas cesarán, la ciencia se acabará. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y dice, entonces, ¿cuándo se acabarían los dones espirituales? Se va a acabar, dice. La pregunta es ¿cuándo? En el versículo 10, Pablo nos lo dice. Dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y aquí viene un asunto bastante delicado. Cuando venga lo perfecto.
que es lo perfecto. Normalmente, cuando las personas, y lo decimos con mucho respeto, en las iglesias carismáticas normalmente, donde dicen que tienen revelaciones, donde dicen que tienen don de sanidad, donde reclaman tener el don de lenguas, dicen que todo eso está vigente todavía hasta que Cristo venga. Dice, cuando venga lo perfecto, dice, pero ¿se está refiriendo el texto acaso a Jesucristo acá? Acá se está refiriendo a algo, no a alguien. Si se refiriera a Jesucristo, en otras palabras, el texto debería decir cuando venga el perfecto, para aplicarse a personas. Pero dice lo perfecto, un artículo para referirse a algo, a alguna cosa, ¿no? Dice, cuando venga lo perfecto. Para entrar en detalle con este versículo, la palabra perfecto, cuando nosotros la analizamos, porque es un tema bastante delicado, cuando nosotros buscamos esa palabra, encontramos que la palabra original en el texto griego es teleios. ¿Qué quiere decir? En cuanto a cantidad, quiere decir completo, ¿verdad? En cuanto a calidad, perfecto. Pero fíjense bien cómo lo vamos a aplicar acá. Literalmente lo que el apóstol Pablo quiere decir, cuando venga lo completo. ¿Por qué? Fíjense bien. Porque ellos recibían, dice, la revelación, el conocimiento de Dios, la profecía, su conocimiento era limitado. En parte conocemos, en parte profetizamos. Dice, ¿cómo está diciendo? Por eso le decía yo, analizamos estos textos y lo analizamos por partes, lo analizamos cuidadosamente. El apóstol Pablo usa cuidadosamente la palabra en parte. ¿Qué quiere decir en parte? Algo que está incompleto. Por eso es que dice, en parte conocemos, en parte profetizamos. Dice, pero cuando venga lo perfecto, que una mejor traducción diría, en cuanto venga lo completo, entonces dice, por eso es que dice después, entonces, lo que es en parte, se acabará. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice lo completo o lo perfecto? Fíjense bien, para que analicemos bien. Conocemos en parte profetizamos, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Contextualmente, el apóstol Pablo está hablando de los dones y está hablando de conocimiento. Está hablando de los dones que llevan al conocimiento. Dice, en parte profetizamos, en parte conocemos. Cuando venga lo que es en parte, entonces, cuando venga lo completo, dice, lo que es en parte se acabará. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? A la revelación completa de la voluntad de Dios. En otras palabras, cuando estuviera completo todo lo que es conocido como el Nuevo Testamento, que es la palabra de Dios completamente revelada. Fíjense bien, ¿y a qué lo va a llevar eso también? Porque el apóstol Pablo sigue poniendo, también hace comparaciones. Dice, fíjense bien, dice, cuando venga lo perfecto, entonces, la palabra perfecto, lo repetimos, es la palabra griega teleios, que quiere decir, literalmente, lo completo. O sea, cuando lo completo esté revelado, lo que es en parte, esa profecía, o sea, cuando tengamos la palabra de Dios revelada completamente, esas profecías ya no van a ser necesarias, dice el apóstol Pablo. Ahora comparemos nosotros lo que dice la palabra de Dios acá. Mire qué bonito como lo dice el versículo 11. Dice, hace una comparación. Cuando yo era niño, dice, hablaba como niño. Pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Pablo hace una comparación del conocimiento de un niño con un adulto. Yo cuando era niño me comportaba como un niño, dice el apóstol Pablo. Cuando yo fui adulto, las cosas que eran de niño, yo las dejé. ¿Qué quiere decir esto, hermano? La iglesia estaba tierna. La iglesia estaba en sus primeros años, estaba dando sus primeros pasos. Entonces necesitaban, en esos momentos, todavía de los dones espirituales. Pero cuando llegara el momento oportuno, cuando ya tuviera la iglesia el absoluto conocimiento, cuando ya tuviera la palabra de Dios en su totalidad, revelada completamente por el Espíritu Santo, ya esas cosas, como esos dones espirituales, como esas revelaciones en parte, esa ciencia, esa profecía en parte, eso iba a hacerse a un lado. Cuando estuviera la profecía, la palabra de Dios completa, esas profecías, en parte, eso iba a hacerse a un lado.
Porque el conocimiento, y aquí lo podemos aplicar, eso completo lo podemos aplicar a dos cosas. Uno, a la palabra de Dios completamente revelada y también a la madurez del hombre, que es efecto de la palabra de Dios completamente revelada. ¿Cómo se alcanza la madurez? Cuando nosotros tenemos y escudriñamos completamente la palabra de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios es lo que nos lleva a nosotros a la madurez espiritual. Por eso el apóstol Pablo lo figura con el niño. Cuando yo era niño jugaba como niño. Habían cosas de niño. Cuando yo era adulto, dice el apóstol Pablo, ya le hice a un lado esas cosas. Mira lo que dice acá. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Entonces veremos cara a cara. ¿Qué quiere decir? En la antigüedad, los espejos se hacían a veces con metales. No son los espejos que nosotros conocemos ahora. Se hacían con metales y no había una claridad total en los espejos. Se brillaban, se ilustraban lo más posible, pero nunca iba a encontrar un espejo como el que nosotros conocemos ahora. Por eso dice el apóstol Pablo, ahora vemos por espejo oscuramente, entonces veremos cara a cara. Quiere decir que cuando estaban los dones espirituales todavía, la ciencia, el conocimiento, las profecías, eran mínimas, eran pequeñas, eran temporales. Y Pablo lo compara con un espejo en el cual uno se mira borrosamente. Pero dice, entonces, dice el apóstol Pablo, pero entonces dice, ahora conozco en parte, pero entonces veremos cara a cara cuando estuviéramos revelada completa. Dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor de estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Fíjense bien. Los dones, dice el apóstol Pablo, que se acababan cuando viniera la revelación completa de Dios. Sí van a acabar todos los dones espirituales. Cuando tuviéramos, porque si ya tenemos la palabra de Dios, que hay en la Biblia, que hay en la Escritura, que le falte a Dios. Si nosotros dijéramos que todavía hay profecías, entonces aquí nos vamos a meter a un problema. Cuando Jesucristo subió a los cielos y prometió a los apóstoles el Espíritu Santo, Jesucristo le dijo a los apóstoles, le dice, yo me voy, pero el Espíritu Santo, el Consolador, va a venir. Él les va a revelar, dice, todas las cosas que yo le he dicho, dice, y Él los va a guiar a ustedes a toda la verdad. Entonces, cuando los apóstoles y aquellos grandes hombres inspirados por el Espíritu Santo escribieron todo lo que conocemos como el Nuevo Testamento, entonces ahí nosotros entendemos que la palabra de Dios fue completamente revelada, no le falta nada. Entonces, nosotros tenemos completamente revelada la palabra de Dios. Uno de los versículos, y esto lo vamos a analizar más a profundidad la semana que viene, para que esté atento a esto. La palabra de Dios es clara acá. Tenía su limitado, su uso limitado, tenía su fin, ¿verdad? Tenía su propósito, pero cuando ya se cumpliera, entonces se iba a hacer a un lado. Normalmente lo figuramos nosotros con un andamio. Cuando estamos construyendo una casa, un edificio, el andamio es muy útil, muy necesario. Sin el andamio no se avanza en la construcción. Muy necesario. Pero cuando ya el edificio está construido, ¿qué se hace con el andamio? Pues se hace a un lado. Esa es la comparación normalmente que usamos nosotros con los dones espirituales y la palabra de Dios completamente revelada. Uno de los textos que muchas veces causan confusión es cuando nosotros, y esto aquí vamos a concluir con esto, lo encontramos en Marcos capítulo 16. Entonces, porque muchas veces, si dice alguien, si me están diciendo que los dones espirituales se acabaron, entonces, ¿qué pasa con esta promesa? Dice Marcos, capítulo 16, y en palabras de Jesús, dice en el versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, cuando alguien lee estos textos, dice, y esta palabra dice, y estas señales seguirán a los que creen, dice. Entonces, viene la gente y agarran estos textos para decir, sí, están vigentes los dones espirituales. Vamos a estar explicando estos textos la siguiente semana, si Dios nos permite. Pero hay también preguntas que vaya a estar haciendo desde este momento. Uno, yo creo en el Señor,
Y yo no puedo hablar en lengua, no sé sacar demonios, no puedo hacer señales. Usted que está viendo este video, sabemos que cree en el Señor. Y pregúntese esa también si tiene algún señal o algún don del Espíritu Santo. No lo tiene, ¿verdad? Entonces, esta promesa, ¿para quién era? Porque dice, estas señales seguirán a los que creen, dice. En mi nombre echarán fuera demonios, sacarán demonios, hablarán nuevas lenguas. Entonces, ¿para quién es esta promesa? Si Dios nos permite y encontramos su gracia, pues la siguiente semana vamos a estar aclarando a qué se refiere estos versículos. La palabra de Dios no se puede contradecir. Dice el apóstol Pablo que los dones iban a acabar cuando viniera la palabra de Dios completamente revelada. Ya no hay profecía, ya Dios no revela así, Dios me dijo tal cosa. No, eso no existe ya. Ya todo lo que Dios quiere para mi vida ya está completamente revelado. Toda la palabra de Dios yo la encuentro completamente ya en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿a qué se refiere Marcos capítulo 16? Se lo vamos a estar viendo la siguiente semana. Si encontramos la gracia de Dios, si Dios nos permite y estamos con vida. Que la gracia de Dios nos acompañe hoy y siempre. Y si Dios nos permite, pues nos vemos la siguiente semana. Dios nos bendiga a todos.